Estamos con el sociólogo Fernando Eguren, presidente del Centro de Estudios Sociales. Qué gusto de saludarle, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy día, como usted sabe, se va a dar a conocer ya el lanzamiento mundial de la quinoa. Y esto tiene, pues, no solo los aspectos básicamente nutricionales que todo el mundo conoce, sino puede tener también sus efectos sociales, ¿no es cierto? Este impacto social que puede haber en el campesinado peruano, si es que se decide promover el cultivo masivo de la quinoa, porque se ha demostrado que es un producto alimenticio que tiene muchas propiedades, pero que tiene en el mercado internacional una presencia, una demanda muy fuerte. ¿Cuál es su comentario, señor Fernando? Efectivamente. Bien, en cualquier momento recibimos la señal de TV Perú, vamos a enlazarnos con TV Perú. Radio Nacional, ahí están nuestros colegas también desarrollando importante información. Adelante. Muchas gracias, Jennifer Olinda, gracias por la plataforma de noticias vía TV Perú. Justamente estamos observando ya la señal de Radio Nacional en TV Perú y justo estábamos iniciando la conversación con el sociólogo Fernando Eguren, presidente del Centro de Estudios Sociales, CEPES, a propósito del ya lanzamiento mundial internacional de la quinoa, que como ustedes saben, TV Perú va a difundirlo en los próximos minutos en una amplia cobertura desde Nueva York y aquí de los estudios. Señor Eguren, ¿cómo está usted? Bienvenido a Radio Nacional y a TV Perú. Buenos días y a todos sus radioescuchas. Bueno, hay un plan maestro dentro de este marco de la presentación internacional de la quinoa, en la que ustedes están de alguna u otra manera analizando. Sí, bueno, ya Bolivia nos había tomado un poco la delantera en realidad. Ellos han estado exportando quinoa en mayores volúmenes que nosotros, pero el Perú en la última década ha comenzado también a exportar, digamos, este importante producto campesino. Eso es muy importante de resaltar que es un cultivo básicamente campesino, y la FAO ha reconocido, entre otros los argumentos para declarar este año como el Año Internacional de la Quinoa, ha reconocido el mérito, digamos, del campesinado, que es el que ha mantenido a través de los años este cultivo sin ningún apoyo, y ha desarrollado además una inmensa variedad de tipos de quinoa. Actualmente tenemos más o menos 70.000 pequeños productores de quinoa. 70.000. Si nosotros estimamos que el área de cultivo de quinoa es aproximadamente unas 38, 39.000 hectáreas, veremos que es un cultivo de minifundio realmente, ¿no? Y entonces, bueno, una cosa paradójica es que por un lado, esta creciente aceptación de la quinoa en el mercado internacional, que es una cosa muy positiva, pero también en las ciudades, en el propio Perú, ha aumentado mucho el consumo de quinoa, ha traído, digamos, beneficios un poco encontrados, ¿no? Por un lado, la elevación de los precios ha beneficiado a los pequeños agricultores, a los campesinos, pero por otro lado, el hecho que estos precios se han elevado hace que los campesinos hayan reducido el autoconsumo de la quinoa, que como ustedes han mencionado es un producto altamente nutritivo, porque podríamos decir que ellos están produciendo un cultivo de lujo y lo están vendiendo, y con los ingresos están reemplazando la quinoa por alimentos menos nutritivos, ¿no? Ese es un riesgo, digamos, que hay que afrontar. Es una de los pasivos, digamos, que está acompañando este éxito del cultivo. Ahora, el hecho que sea cultivado por un número tan grande significa que un aumento de la producción y el aumento de los precios, salvando este riesgo que acabo de mencionar, significa sin duda algo muy positivo para una parte importante, y además de campesinos pobres, porque son campesinos pobres los que los producen. Señor Eguren, ¿qué políticas precisamente se deberían establecer para evitar que la demanda mundial de la quinoa de alguna manera no supere su producción y que esto afecte en el precio y que la población de nuestro país deje de consumir este grano andino? Bueno, a ver, en las economías de mercado abierto no es muy fácil hacer eso, porque, en fin, los productores tienen la libertad de venderlo, etcétera, pero sin duda, una de las cosas que sí se puede hacer es apoyar el crecimiento de los rendimientos de la quinoa. Actualmente los rendimientos son bastante bajos, giran alrededor de 1 tonelada
por hectárea. El INIA y otros centros de investigación han hecho experiencias en las cuales hay variedades de quinoa que pueden sembrarse con resultados de unas 3 toneladas y hasta 5 toneladas por hectárea, pero eso implica crear, estos son digamos centros experimentales, ¿no? Pero para que esto sea difundido ampliamente necesita una intervención muy fuerte del Estado en términos de capacitación, difusión de semillas, tecnología, apoyo crediticio, etcétera. Bien, amigos de la plataforma de noticias, hemos escuchado parte de las declaraciones que está formulando aquí en Radio Nacional el señor sociólogo Fernando Eguren, presidente del Centro de Estudios Sociales, que le da una enorme importancia a la presencia justamente de la quinoa a nivel mundial como un producto alimenticio de grandes calidades. Por cierto que no me olvidé que Olinda nos ha ofrecido justamente hacer un plato de quinoa para el día de hoy, así que estaremos haciendo el seguimiento y estaremos muy cerca allá, Olinda, en los estudios, con sabor oriental, no sé si se sabor, pero Olinda nos ha prometido, y por cierto que como ella siempre cumple con su palabra, estaremos ahí en TV Perú. Gracias, Olinda. Jennifer, por el pase de la plataforma de noticias, en cualquier momento con ustedes. Don Alberto, aquí está mi recetario. A ver, muy bien, muy bien. Ahí vamos a estar, mira, tú sabes que te hemos tomado la palabra. Esfuerzo, don ya Alberto. se comprometió al aire, así que no hay forma de... Gracias, muchas gracias, compañeros de Radio Nacional. Así rápidamente nos vamos con la información deportiva. Muy bien. Ahora, en la parte social, que me interesa bastante, es 70.000 campesinos vinculados a la producción de la quinoa. Eso obviamente, directa o indirectamente, se puede multiplicar también, ¿no es cierto? Es decir, gente que vive, que da servicios, o que de las propias familias, ¿no? Cada familia campesina está integrada por 3, 4 personas. Es una economía agrícola activa. Así es. A ver, hay varias cosas. Una es que muchos piensan que la quinoa es solamente un cultivo de altura, ¿no? Pero es un cultivo muy versátil. Como hay muchas variedades, es un cultivo muy versátil y se puede sembrar en costa, en sierra. O sea, la potencialidad de ampliar las áreas de cultivo de quinoa son muy grandes, ¿no? Y además no solamente la quinoa se cultiva en países andinos, ¿no? Hay cultivos en Asia, Estados Unidos, en Francia, en varios países cultivan quinoa, pero en cantidades muy pequeñas. O sea que es un cultivo bastante versátil. Ahora, una cosa que es interesante es cómo contrastamos nosotros esta celebración de la quinoa, esta celebración de un cultivo campesino, con un escaso apoyo histórico, digamos, precisamente a estos campesinos, ¿no? Mucho, por ejemplo, se habla sobre que el minifundio es un gran problema en el país, y efectivamente es un problema en el país, pero hay que ver este tema bajo otras perspectivas. El nuevo censo agropecuario, que digamos ha dado ya sus resultados preliminares, informa que han aumentado en 500.000 el número de unidades agropecuarias en el Perú. O sea, hemos pasado de 1.750.000 aproximadamente. ¿Esto que lo ha dado el censo agrícola? Del año 94, sí, el censo agropecuario anterior fue el año 94, 1.700.000. Pero hay uno que está en proceso ahorita. Claro, y hay otro que ya se están dando los primeros resultados. Y estos primeros resultados dicen que hemos pasado de 1.750.000 más o menos a 2.300.000. Y la inmensa mayoría de estas nuevas unidades agropecuarias es minifundio, ¿no? Entonces el minifundio es una realidad. De nada vale decir, caramba, ¿qué vamos a hacer con minifundio? Es un problema, etcétera. Está ahí. La parte positiva del minifundio, por así decirlo, es que si estos campesinos no tuviesen su pequeña parcela, serían más pobres aún de lo que son. Por lo menos la pequeña parcela, ese minifundio, les da una parte pequeña de sus alimentos que son necesarios, ¿no? Pero por otra parte, estos campesinos son muchos de ellos los que mantienen este tipo de cultivos, ¿no? Y entonces ahí hay una reserva muy importante que no es considerada generalmente cuando se piensa en políticas. Es decir, que hay un papel que cumple el minifundio, no solamente un papel social, ya lo mencioné, cumple también un papel en el mantenimiento de muchas de estas variedades de plantas andinas, ¿no? Entonces lo que tiene el próximo año, dicho sea de paso, así como este año es el año internacional de la quinoa, el próximo año es el año internacional de la agricultura familiar. Es decir,
después de muchos años en el que se consideraba que la forma ideal de agricultura, la agricultura del futuro, la agricultura más eficiente, son las grandes unidades agropecuarias que hacen uso intensivo de derivados del petróleo, de la maquinaria, etcétera, etcétera. De la manera en que se está presentando hoy día el tema de la inseguridad alimentaria en el mundo, ¿no? Con el cambio climático, el crecimiento de la población, etcétera, se está volviendo a valorar el papel de la pequeña agricultura, no solamente por ser la responsable de la mayor parte de la producción de alimentos en el Perú, digamos, más de 2/3 partes de los alimentos del Perú es producida por la pequeña agricultura, sino también porque los pequeños agricultores desarrollan una agricultura que es más amigable con el ambiente, ¿no? Y consumen menos energía de origen fósil, utilizan mucho más energías renovables. Entonces hay una serie de ventajas que tiene esta agricultura familiar, además de que por la naturaleza, propia de la pequeña agricultura, las actividades que ellos realizan son mucho mejores distribuidoras de ingreso, vis a vis en comparación con agriculturas que concentran grandes unidades de propiedad de la tierra, etcétera, que lo que hacen es concentrar los ingresos, concentran poder, favorecen los monocultivos, que es otro de los problemas que hay que afrontar. Señora Guren, por ser muy preciado este grano andino, la quinoa, y porque puede cultivarse en condiciones extremas, incluso en suelos pobres, ¿se podría convertir más adelante para el Perú en un commodity como es el trigo para otros países que generan altas cantidades de divisas? Bueno, habría que ver cuál es todas los posibles derivados que pueda tener la quinoa, ¿no? Por ejemplo, el trigo tiene muchas posibilidades de ser transformado en harinas para hacer panes, galletas, fideos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la quinoa, primero hay un amplio mercado todavía por ganar, porque todavía es un cultivo, a pesar de que ha ganado ciertos espacios en el mundo. Lo que se exporta en quinoa realmente es muy, muy pequeño. Nosotros exportamos alrededor de 10.000 toneladas. Los bolivianos estarán exportando, no tengo la cifra exacta, pero están exportando 20 o 30.000 toneladas. O sea, en todo el mundo hay 40.000 toneladas, digamos, que están vendiéndose. Entonces hay hay un mercado potencial bastante grande que este año tiene que ser justamente aprovechado para que sea conocido más el cultivo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el umbral de ese mercado? Todavía está por verse. O sea, habría que ver cuál es precisamente esa apertura de mercado para ver si se puede convertir en commodity. Doctor Reguren, este Centro de Estudios Sociales, ¿qué otros temas abarca, aparte de lo que nos está conversando? Bueno, el CEPES, el Centro Peruano de Estudios Sociales, que estoy presidiendo, y es una institución que tiene ya pues varios años, porque fue fundada en el año 1976, ¿no? Y probablemente muchas personas conocen, nosotros producimos la revista agraria que sale todos los meses con la República y se difunde a nivel nacional, y que es una publicación que ya tenemos 25 años, ¿no? Básicamente usted concentra su atención en la parte de la agricultura. Claro, nuestro interés desde la fundación es la agricultura y el mundo rural, un poco más amplio que la agricultura. Eso me lleva a preguntarle lo siguiente, porque tenemos tiempo aún para conversar. Desde la reforma agraria fracasada, traumática, que se generó, se crearon una serie de problemas, ¿no? Incluso hasta se creó la deuda agraria, esta famosa que para muchos dice que es impaga, ¿no? Pero la agricultura, en los sucesivos gobiernos, desde el gobierno militar de entonces, cuando Velasco decidió la reforma agraria, se han generado una serie de situaciones muy, muy complicadas para la agricultura, en el sentido de que no había una política de Estado que priorice, inclusive un gobierno con un ingeniero agrónomo como fue Fujimori. Al contrario, la agricultura pasó a un tercer nivel de interés político y social. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la agricultura, salvo los focos de desarrollo agroindustrial, ¿no es cierto?, que están en la costa, la agricultura pues es casi, digamos, desde el punto de subsistencia, ¿no? Agricultura de minifundios, de parcelas pequeñas, de agricultores y productores sin apoyo crediticio, sin tecnologías de riego, es decir, todo un drama complicado. Yo he venido siguiendo esto de muy de cerca y veo que la agricultura casi no se le da de mayor, considerando que
la seguridad alimentaria es un punto neurálgico para el país. No nos olvidemos que este año para el gobierno es el año de la seguridad alimentaria y del desarrollo rural, ¿no es cierto? Y como decía, la seguridad alimentaria en el Perú está en buena parte sustentada por la producción justamente de estos pequeños agricultores. A ver, ¿qué ha ocurrido desde la reforma agraria? Bueno, ahora no hay tiempo, pero me gustaría mucho tener quizá con ustedes un programa sobre la reforma agraria, porque si bien produjo una serie de efectos negativos, también hay que considerar una serie de efectos positivos que tuvo, ¿no? Ahora, lo que ha ocurrido en mi interpretación es que luego de la reforma agraria quedaron descabezadas las fuerzas modernizadoras que habían en la agricultura en el Perú. Una parte de los terratenientes que eran empresarios, habían los tradicionales, pero habían también empresarios modernos, esos también fueron expropiados. Pero también había un sector de pequeños agricultores progresistas modernizadores. Entonces, con la reforma agraria, estas dos sujetos sociales y económicos que estaban a la vanguardia de la agricultura fueron cortados, digamos, ¿no? Y entonces fue una decisión consciente de los sucesivos gobiernos, y eso es una cosa bien importante porque se afirma que no hay políticas agrarias, y por lo menos yo creo que sí ha habido una política agraria que ha continuado con los diferentes gobiernos, que ha sido la constitución de una clase empresarial moderna vinculada a la exportación que tome a su cargo la modernización de la agricultura, que es lo que ha ocurrido. Se dieron y se han ido dando durante toda la década del 90 y la década siguiente una serie de medidas legales de promoción de la gran agricultura, de las exportaciones y muchas facilidades para la concentración de la propiedad de la tierra. Y entonces lo que estamos viendo hoy día en gran medida es un resultado, digamos, de políticas de los propios gobiernos, de los varios gobiernos, ¿no? Y la contracara de esa política de fomento de la gran agroindustria de agricultura de exportación era el abandono prácticamente de la pequeña agricultura y la mediana agricultura, considerada como, desde mi punto de vista, de manera muy prejuiciada, considerada como per se de ser ineficiente, de ser tradicional, de no ser moderna y no ser competitiva. Lo cual también es contradicho por los propios hechos, porque es esa agricultura, repito, que es la que produce básicamente para el mercado interno. ¿Hay concentración de tierras en este momento? En Olmos, por ejemplo, dicen que son dos grupos poderosos los que tienen el control de la tierra. Claro, por supuesto que hay concentración de tierra. Solo para mencionar algunos casos. El caso pues más llamativo es el caso Gloria. El caso, digamos, cuando las cooperativas azucareras, que eran muy grandes, fueron transferidas al capital privado, entonces el Grupo Gloria compró 5 grandes de estas empresas, 5 azucareras, ¿no? Y además, que esas 5 sumaban más o menos más de 50.000 hectáreas, y encima compra en Olmos más de 15.000 hectáreas. Entonces tenemos que nunca antes, incluso antes de la reforma agraria, no hubo un terrateniente en la costa tan grande como Gloria, ¿no? Como lo que es Gloria ahora. Y luego hay los grupos Romeros, el grupo Dyer, etcétera, que exceden largamente las 5, 10, 15.000 hectáreas. En los años previos a la reforma agraria, en América Latina se consideraba ya que era un latifundio, algo que tenía como 500 o 600 hectáreas. Hoy día pareciera que eso ya parece pequeña agricultura, con los inmensos fundos que tenemos hoy día en el país. O sea que sí hay una concentración en la costa, sobre todo en la costa, ¿no? Y creo que eso va en progresión. ¿Por qué? Porque también ha sido política de los sucesivos gobiernos ampliar la frontera agrícola en la costa a través de grandes obras de irrigación. Y las nuevas tierras de estas grandes obras de irrigación, no ha sido así antes, lo es desde la década del 90, son vendidas solamente en módulos muy grandes, o sea que también promueven la concentración de la propiedad de la tierra. El tema de los intermediarios, señor Eguren, es posible que en algún momento se pueda no regular, porque usted ha recordado que estamos en una economía libre de mercado, pero ellos son los que encarecen el producto, ¿no? Sale del campo a un precio y llega al mercado a uno más elevado. Esta cadena
cómo se puede hacer para que de alguna manera se evite que finalmente llegue muy caro los productos de pan llevar a la canasta o al hogar, ¿no? Claro, a ver, digamos, cuando hay situaciones próximas a lo que podríamos llamar monopolios u oligopolios, es lo que permite justamente la elevación de los precios. Cuando hay esos, digamos, ese tipo de comercialización que en realidad es una barrera para el desarrollo de los mercados, más que otra cosa, precisamente porque, digamos, está en la capacidad de obtener sobreganancias. Una de las cosas importantes que hay que hacer parece que no tiene relación con lo que usted me ha dicho, pero es, por ejemplo, la densificación de la red vial en las áreas rurales. En muchas partes, sobre todo en lo que es en la sierra por su difícil geografía, en muchas partes los caminos son muy deficientes, son escasos, etcétera, y entonces los que transportan los productos para llevarlos a los mercados son muy pocos. Y al ser muy pocos, ejercen digamos, un uso monopólico, ¿no es cierto? Una posición de dominio, ¿no? Exactamente, una posición de dominio, y entonces es muy fácil que ellos determinen los precios. Y por otro lado, otra cosa que hay que hacer, que es muy importante, es la difusión de información. Los agricultores, salvo aquellos que están conectados, que están muy cerca de los mercados, etcétera, no tienen manera de conocer cuáles son los precios en los mercados. Entonces, su fuente de información del precio es el propio intermediario, ¿no? Y entonces, por un lado, desarrollar toda una infraestructura que facilite el acceso, digamos, de más intermediarios que compitan entre sí y por lo tanto reduzcan las tasas de ganancia de cada intermediario, y por otro lado, información para el pequeño productor. Le agradecemos la presencia del doctor Fernando Eguren, presidente del Centro de Estudios Sociales, porque nos ha ilustrado con sus conocimientos sobre la forma como debemos enfocar los problemas, por ejemplo, en este caso de la quinoa, problemas agrarios, y vamos a tener que invitarlo, como él mismo nos ha solicitado, a un programa especial dedicado al tema de la agricultura, al tema de los aspectos sociales, que a mí, como dijo hace un momento el congresista José León, exministro de Agricultura, a mí particularmente siempre me han interesado las partes sociales. He leído muchísimo desde el tiempo en que se implementó la reforma agraria, y he visto que en el campo hay demasiada desigualdad e injusticias, cosa que, como ustedes saben, eso no lo podemos tolerar. Las injusticias, cuando perduran en el tiempo, se convierten en lacerantes para una sociedad que busca ser una sociedad igualitaria, una sociedad que se preocupa por todos. Y en el campo la situación no es precisamente la ideal. Hay mucho por hacer en el campo peruano. Hay algunos polos de desarrollo donde se ha dicho que, por ejemplo, en Ica, en Piura, en Trujillo, las cosas están bien, pero nuestro inmenso territorio, donde habitan más de 4 o 5 millones de personas dedicadas al campo, las cosas no están como, digamos, como para aplaudir, sino que está como para seguir trabajando y mejorar la calidad de vida de tantos peruanos vinculados a la agricultura. Muchísimas gracias, don Fernando Eguren, por su presencia.